Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, porque ella nos guía, nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos exhorta y, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos, Señor, que hables a nuestro corazón, que toques las fibras más sensibles de nuestro ser y que nos ayudes también a ser obedientes para ponerlo en obra. Señor, guíanos a través de este tiempo, que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones. Y en el nombre de Jesucristo, amén. 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 Podemos tomar nuestro lugar. Y ahí tengo una foto que quisiera que volviéramos a recordar un poquito, cómo de alguna manera se dice que va representando ciertas eras la iglesia, ¿no? Habíamos dicho la era apostólica del 33 al 64, después Pérgamo en el periodo de la persecución, ¿no? Primero empiezan los judíos a perseguir a los cristianos, después el imperio con Nerón, después con el emperador Dionisio, me parece que es el siguiente emperador, y es el que manda expatriado a Juan a la isla de Patmos. Después viene Tiatira, que representa la Edad Media del 606 a 1520, después Sardis, la Reforma Protestante, que es la que vamos a ver hoy junto con Filadelfia y la Odisea, 520 a 1750, Filadelfia, la era misionera del 1750 a 1900, y la Odisea, el periodo moderno, que es del 1900 hasta la fecha de hoy. Y vamos a ver algunas cosas que pueden de alguna manera parecerse que sí tiene razón esta idea. Bueno, vamos al texto. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, Sardis de alguna manera se caracterizaba por ser una ciudad de comercio, una ciudad que tenía tinturas y tenía mucho ganado de ovejas, y de alguna forma tenía mucha lana, entonces hacía prendas, las tenía y eran muy famosas por ello. También de alguna manera tenía joyería y otro tipo de cosas. También tenía su templo a la diosa Diana, ¿verdad? Era algo que era parte de la cultura helénica que los romanos habían adoptado y que también se había metido en todos lugares. Ahora, aquí hay una característica de esta iglesia, pero primero habla del que dice las cosas, el que tiene los 7 espíritus. Algunos, porque si usted ven en Apocalipsis hay muchos números, empieza con 7 espíritus, 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas. Y bueno, se dice que el 7 es el número de la perfección de Dios. Entonces, cuando habla de los 7 espíritus, habla de el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos esto. Y sigue diciendo, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Recordar que Cristo conoce nuestras obras, conoce nuestro andar, conoce nuestro entrar, conoce nuestro salir, Él conoce nuestro corazón. Pero la iglesia de Sardis de alguna manera está ciega porque dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives. Una iglesia viva. ¿Sabe? En nuestros días hay esa terminología. Y sobre todo de manera despectiva se habla a iglesias muertas, iglesias que no tienen el crecimiento, que no tienen los templos, que no tienen la alabanza, que no tienen la infraestructura que muchas iglesias tienen. Porque de alguna forma se ven las cosas respecto a cómo adoran.
Pero creo que aquí dice, tú eres muy próspera, económicamente, tienes un templo, tienes un lugar donde congregarte, tienes todo, tienes la riqueza, tienes todo. Y dices que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, porque podría Jesús aplaudir a una iglesia próspera, pero era solo en apariencia. Es decir, ellos vivían como si fueran bendecidos, pero más que bendecidos eran maldecidos porque su corazón no era íntegro hacia Dios. Por eso la advertencia, verso 2, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir. Es decir, no solo eres una iglesia muerta, sino que las pocas cosas que tienes también las vas a perder. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y aquí es donde de alguna manera juzgamos la intencionalidad de las cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sabe? Lo hago por ser visto, lo hago por engrandecerme, lo hago por esto o por aquello, pero no lo hago para la gloria de Dios. Y ese es el problema de la mayoría de las personas. ¿Sabe? Voy a hacer la buena obra del día, pero entonces voy a invitar a la gente que vea, ¿no? Y ahora es muy famoso el TikTok, ¿no? Para hacer videos cortos y voy a hacer la obra del día, ¿no? Entonces, la obra del día, no lo sé porque no sigo ni tengo TikTok, pero supongo que de alguna manera ha de haber a alguien que hace la buena obra del día y lo filma, ¿verdad? Y para que lo vean. Y qué bien, y hoy voy a hacer la obra del día, y hoy, para que lo vean. Pero quien nos importa más, quien nos vea, es Dios. Que le agrademos a Dios y no a los hombres. La mayoría de los seres humanos quieren agradar al hombre y no a Dios. ¿Sabe? No les importa de alguna forma si a Dios le agrada o no. A ellos les importa, en nuestra época, los like, los me gusta, ¿verdad? Y de eso viven. Y si no tienen un like, se frustran. Si no tienen un like, pueden hasta deprimirse. ¿Sabe? Vivimos en tiempos peligrosos, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado en tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido. Acuérdate pues de lo que has recibido. Y uno tiene que hacerse esa pregunta: ¿qué he recibido yo de Dios? ¿Qué he recibido yo de Dios? Regularmente cuando hablamos de recibir, pensamos en algo material. Pero lo primero que hemos recibido es la vida. La vida, hemos recibido la vida. ¿Qué has hecho con tu vida? Después has recibido la salvación. ¿Qué has hecho con la salvación? Después has recibido dones y talentos. ¿Qué has hecho con tus dones y talentos? Y alguno dirá: yo no he recibido nada, porque realmente no entiende que hemos recibido mucho de nuestro Dios, empezando por la vida misma. Dice: pues lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Dios es un Dios misericordioso. Llama la atención primero. Es como el padre que le dice al hijo: no hagas esto. Y el hijo insiste en hacerlo. Llegó un momento en que el padre disciplina. El padre no quería disciplinar, no quería llegar a ese momento. Quería que el hijo cambiara. Pero al no cambiar, entonces tiene que
disciplinar. Pues si no velas, sigue diciendo el verso 3, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sabe? El ladrón es la figura de alguna manera más puntual para saber que cuando te roban no te das cuenta. Y es así. Por eso la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo por su iglesia, dice que será como ladrón en la noche. Como un abrir y cerrar de ojos. Como un rayo. ¿Sabe? Nosotros debemos comprender y entender que cuando menos lo pensemos, el Señor vendrá. Por eso debemos de vivir una vida alerta a lo que hacemos, no a lo que tenemos. Porque regularmente, cuando se habla de ladrón, pensamos en lo que tenemos. Y oramos por lo que tenemos. Señor, cuida mi casa, cuida mi coche, cuida esto, cuida lo otro. Pero realmente, Señor, cuida mi corazón. Guarda mi corazón. Guarda mis pensamientos. Guarda mis acciones. Que mis acciones sean agradables a ti. Y en eso tenemos que velar. ¿Saben que hay gente que no puede dormir en muchas ocasiones porque está pensando en que se va a meter a alguien, en que le van a robar esto o en que le van a robar lo otro? Y no puede vivir en paz. Cuando la paz viene de adentro hacia afuera, y esa solo lo da el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Es consecuencia de mi comunión con Dios. El fruto es resultado de mi andar con Dios. Verso 4, pero tienes unas pocas cosas, unas pocas personas, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Sabe? Un remanente fiel. Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Y ese remanente por lo regular es un remanente pequeño. Que anda con vestiduras blancas. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de una localidad que se dedica a pintar tela. Tenían mucha lana y tenían muchos telares. Pero ellos decidían andar en ropas blancas. Pero no es literal. No es de que andaban con ropas blancas vestidos, sino refiere a su integridad como seres humanos en su andar con Dios. Eso era lo que hacía la diferencia. Porque después, fíjese, ahí sí va a hablar literal. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Saben? Se dice que el cielo, y lo vamos a ver más adelante, la gente está vestida de lino fino, blanco, puro. Dice que no hay lavador que pueda tener ese tipo de ropa. Y es algo que de alguna manera Dios va a dar. Y la vestidura blanca refiere a la pureza del corazón. Dios quiere que seamos puros en nuestros pensamientos. Recuerda que el corazón no es el órgano que bombea sangre, sino es nuestra mente. Jesús dijo, ¿de dónde vienen vuestros pensamientos? ¿No es de vuestro corazón? ¿Cómo? El corazón no piensa. ¿Y dónde está, de alguna manera, el corazón, la vida? Porque dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabe? Son de tu ser, de tu corazón, que referimos al corazón, al centro de las emociones, la voluntad y el intelecto. Así que ese es nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos que guardar para nuestro Dios. Un corazón
puro, un corazón arrepentido, un corazón que busca a Dios. Y sigue diciendo, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe que el periodo de la iglesia de Sardis es esa edad donde la iglesia era muy opulenta y muy rica? Pero era más muerta que viva. Era cuando más estaba en la cima la iglesia, pero estaba muerta. Pero había unos pocos que sí honraban y glorificaban el nombre de Dios. El que tiene oído, verso 6, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿Sabe? De alguna forma tenemos que pensar. Filadelfia es amor fraternal. Eso es lo que quiere decir Filadelfia, amor fraternal. Pero a esta iglesia dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Es curioso, ¿no? Porque refiere a una llave, el cual dice el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Se acuerda que a Pedro se le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves? Y algunos dicen, Pedro, y hasta uno dice San Pedro, ¿verdad? Te está esperando allá para abrirte el cielo y dejarte entrar. De hecho, cuando nosotros llegamos a testificar, tenemos una ilustración. Y se llaman preguntas de diagnóstico. Y entonces, la primera pregunta es, si murieras hoy, si muriéramos hoy, ¿verdad? Porque no podemos matar solamente a la persona. Si muriéramos hoy, Dios no lo quiera, y fueras al cielo, primero le decimos, si murieras hoy, ¿a dónde irías? Lo más típico es al cielo, ¿no? Porque me he portado bien, he honrado a mis padres, he ayudado a los que me han pedido ayuda, no le niego el pan a nadie, etcétera, etcétera. Bueno, supongamos que llegas al cielo y tocas la puerta del cielo y te abre San Pedro. Y San Pedro te pregunta, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Qué le dirías? Es una pregunta de diagnóstico, para saber por qué razón piensa la persona que merece el cielo. Y entonces va a empezar a decir, porque me porté bien, porque honré a mis padres, porque ayudé al que me necesitaba, ayudé a los pobres, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Pedro no tiene las llaves del cielo. Las llaves que se refieren en Mateo capítulo 16, de 18 en adelante, son las llaves del reino de Dios, del Evangelio. La primera llave se abre en capítulo 2, cuando Pedro predica a los judíos y se convierten más de 3,000 personas. La segunda llave que Pedro utiliza es en el capítulo 4, donde predica Pedro y se convierten más de 2,000 personas. O sea que ahí ya tienes una iglesia de 5,000 gentes. Pero aparte, como el Pentecostés era una fiesta internacional, si se acuerdan, los que estaban presentes oían en sus lenguas maternas y decían pardos, medos, etcétera, etcétera, que eran de diferentes lugares que habían ido a adorar a Jerusalén. Entonces ellos regresaron con la palabra y empezaron a llevarla por todo el mundo. La tercera y última llave que utiliza Pedro es en el capítulo 10, cuando Pedro les predica a los gentiles en casa de Cornelio. Y ahí se le acabaron las llaves. Porque si usted ve,
después del capítulo 10, Pedro desaparece. En el 9 es la conversión de Pablo, y en el 11 empieza Bernabé y Saulo, o Pablo. Y de ahí en adelante, Pablo, y habla de los viajes misioneros. ¿De quién? De Pablo, ¿verdad? Y Pablo y Silas, y Pablo encarcelado, y Pedro. ¿Dónde quedó Pedro? Bueno, ya había hecho lo que tenía que haber hecho. Él tenía las llaves del reino de los cielos, pero no las llaves del cielo. Es muy diferente. Así que vamos viendo, verso 8. Yo conozco tus obras, he aquí, pues, delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Recuerda que estamos en la época, en la era de la iglesia misionera. Es cuando más se sale a predicar el evangelio, hasta 1900. Y tienes una puerta abierta que nadie puede cerrar, pues, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué buena característica tiene esta iglesia. No han negado el nombre de Dios. ¿Sabe? Nosotros solemos negar en este siglo el nombre de Dios. Cuando nos avergonzamos de ser cristianos, cuando nos avergonzamos de hablar de la Biblia, cuando nos avergonzamos de hablar de nuestra fe, estamos negando al Señor. Ay, no, es que me da pena. Ay, es que, ¿qué van a decir de mí? La gente no le importa hablar de su género y de su homosexualismo. Y al contrario, tienen banderas y están promoviéndolo. ¿Y los cristianos? No estamos proclamando el evangelio, no estamos proclamando, soy hijo de Dios. Él me salvó a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Eso es lo que creo yo. Y porque tú cuentes, porque tú compartas lo que tú crees, no creo que te vayan a linchar, no creo que te van a dejar de hablar, y si te dejan de hablar, mejor, porque finalmente seguramente son gente que no te conviene. La gente que no quiere seguir a Jesús no te conviene. La gente que no quiere honrar a Dios no te conviene. La gente que quiere vivir en el mundo y hacer lo que este mundo hace, no te conviene. ¿Qué te conviene? Gente que quiere honrar y glorificar el nombre de Dios, y aún así te vas a decepcionar. Y aún así vas a ver que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. De alguna manera tenemos que confiar siempre y plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. He aquí, yo tengo de la sinagoga de Satanás a los que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es una iglesia que sufre. Gente que dice, yo soy judío. ¿Sabe? Es muy atractivo el judaísmo. De hecho, en la época del Imperio Romano, era tan atractivo el imperio que de alguna forma, era tan atractivo el judaísmo que muchos del imperio se convertían al judaísmo. Si muchos no se volvían prosélitos, no hacían la ceremonia para volverse judíos, pero muchos de fuera seguían a los judíos. Era muy atractiva la ley de Moisés. Se dice que el 30% del imperio romano era simpatizante del pueblo judío. El 30%. Por eso, si había una revuelta judía con todos sus aficionados, con todos sus seguidores, ocasionaría un mal al imperio. Por eso a los judíos no los tocaban. Por eso no los tocaban, hasta que se desquició Tito Vespasiano y fue y destruyó el templo. Aunque tenía un propósito. Tenía un propósito. Siempre las persecuciones tendrán un propósito. Si ustedes recuerdan, la iglesia de Jerusalén creció, y cuando Pedro ya era una mega iglesia. ¿Qué pasó?
vino la persecución. ¿Por parte de quién? Del apóstol Pablo, antes llamado Saulo, y pedía cartas para perseguir a quienes, a los cristianos, para meterlos en las cárceles, y muchos eran matados. Y Herodes fue el primero que mató a uno de los apóstoles, a Jacobo, fue el primer apóstol que fue traspasado. Y ahí vemos cómo de alguna manera la iglesia, al ser perseguida, empieza a ser esparcida. ¿Sabe? La gran comisión es esta de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Primera etapa, en Jerusalén. La iglesia creció, pero después la iglesia fue perseguida. Segunda etapa, en toda Judea. La persecución se extiende en Samaria y después hasta lo último de la tierra. ¿Sabe? Se da cuenta que las persecuciones sirven. La mayoría de la gente piensa, ay, qué bueno que no tenemos persecución. Y entonces tenemos una iglesia apagada, una iglesia que de alguna manera dice, ay, pues tenemos libertad de culto, no pasa nada, y entonces no hacemos nada. De alguna manera tenemos que ir y predicar el Evangelio, compartir nuestra fe. Porque recuerde, el que me negare, yo también le negaré, dice el Señor. Y aquí había una sinagoga de Satanás, pero también, otra vez, un remanente pequeño. Verso 10. Por cuanto has guardado ese remanente pequeño, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Muchos hablan y dicen que esta es la gran tribulación, porque finalmente la gran tribulación va a ser en todo el mundo. ¿Sabe? Hay focos donde los cristianos no pueden ser vistos. Por ejemplo, en la ventana 1040, la ventana de los musulmanes, ahí uno no puede predicar el evangelio abiertamente porque es cárcel y posteriormente muerte. Y en Chiapas, en muchos lugares no aceptan el cristianismo, no nos vayamos tan lejos. Aquí en San Martín del Texmelucan, en una comunidad, a una familia la sacaron del pueblo por ser cristianos. Les dijeron, no, pues tú no cooperas con la fiesta del pueblo, tú no quieres, y quieres aparte convencernos a nosotros de tu religión, te vas, tu casa ya no es tu casa, tu terreno ya no es tu terreno, y vete con lo que puedas porque ya no eres bienvenido acá. Es una historia verídica, de hecho documentada hasta por la televisión. Así es como yo me enteré, por medio de la televisión, de un pequeño noticia de personas que habían sido sacadas de su pueblo por ser cristianas. Hay cierta persecución en nuestro país, hay una persecución social, ¿verdad? Donde si tú de alguna forma eres cristiano, no tomas, no bailas, no eres, y como que te ponen una marca y no te invitan, porque ¿para qué? Si tú no eres de los nuestros. Y gracias a Dios, ¿no? Porque finalmente te ponen en ese remanente pequeño que quiere honrar y glorificar el nombre de Dios. Así que es mejor ser aprobado por Dios que ser aprobado por los hombres. Verso 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sabe? Yo vengo pronto. De alguna manera es la promesa del Señor que va a venir por su iglesia. El problema es mientras vivamos, porque cuando muramos somos del Señor. Dice el apóstol Pablo allí en Filipenses, quisiera yo estar ya con el Señor, pero estoy puesto en estrecho. Y de alguna forma dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quisiera estar yo con el Señor. Pero si estás en esta tierra, si estás en este planeta, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y uno de los propósitos es que honremos a Dios y que hablemos de nuestro Dios.
porque tenemos la comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que nadie robe tu corona. Si tienes una corona, cuídala haciendo la voluntad de Dios. Verso 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y recibiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí hay una cosa maravillosa. Habla de la nueva Jerusalén. Habla de la ciudad celestial que descenderá. ¿Se da cuenta? Hay dos reinos. El reino de los cielos y el reino de Cristo terrenal. Cristo va a reinar sobre la tierra 1000 años y la Jerusalén celestial descenderá. Y ahí estarán muchos, como una promesa que Cristo hizo a aquellos que de alguna forma guarden su testimonio, que hagan la voluntad de Dios. Verso 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Todo esto refiriéndose al Cordero de Dios, refiriéndose a Cristo. Otra vez escribe al ángel, otra vez escribe al mensajero de la iglesia, escribe al pastor de la iglesia. Verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Esta es una iglesia a la cual no se le dice algo bueno. Es la iglesia de los últimos tiempos. Es la iglesia tibia. Es la iglesia que es cristiano a veces y a veces es mundano. Es aquel que de alguna manera puede cantar con su boca música del mundo y cantar con su propia boca alabanzas a Dios. Es aquel que no se define, es aquel que es medio cristiano, medio mundano. Pero curiosamente no existen los puntos medios. Esta iglesia, la Odisea, es una iglesia que no tenía agua, porque su agua era mala. La poca agua que tenía era mala. Entonces ellos traían de otra comunidad, digamos, a través de tubería, el agua. Una de las características que tenía es que esa agua en el trayecto se calentaba, o sea, se entibiaba. Pero ¿quién toma agua tibia? ¿Sabe? La mayoría de nosotros no toma agua tibia, a no ser que la entibie para tomarla en la mañana porque está muy fría. Pero el agua tibia no es muy rica. Se toma o fría o se toma caliente, pero tibia como que no acostumbramos. Sobre todo un refresco, tómelo tibio, ¿verdad? Dice, ay, guácala, sabe a no sé qué. De alguna forma, está hablando de una característica de indefinición. Alaba a Dios y alaba al mundo. Alaba a Dios y alaba el dinero. Alaba a Dios y alaba a Satanás. Ojalá fueses tibio o caliente. Pero, verso 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe? Es una iglesia a la cual a Dios le da asco. Cuando no nos definimos, o somos o no somos, sino que vivimos medio cristiano, medio mundano. ¿Y sabe qué? No existe el medio cristiano, no existe el medio bueno, no existe el medio malo, no existe el medio honesto, no existe el medio corrupto, no existe el medio ladrón, no existe el medio adúltero, no existen puntos medios. ¿Es o no es? ¿Eres o no eres? Y el cristiano se define por sus obras. Y si mis obras son mundanas, entonces ¿qué soy? Mundano.
Y si mis obras son cristianas, soy cristiano. Pero si mis obras son cristianas y mundanas a la vez, ¿qué soy? Tibio. Y Dios no quiere a los tibios. Aquí este verso dice que te vomitaré de mi boca. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabe? Ahora se hablan de iglesias que son ricas, mega iglesias, ¿verdad? Que están siendo bendecidas. Pero está hablando que son medias mundanas. No tiene nada de malo. Dividen la vida así. Dios te dio 7 días. 1 para Él y 6 para ti. Tú el domingo tienes que cumplir con Dios. Entonces tienes que cumplir con tu adoración, con tu ofrenda, con tu lectura, con tu vida. Y después te das 6 días para que vivas como quieras. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? ¿Que Dios quiera migajas? ¿Que Dios quiera su vida a medias? ¿Que Dios quiera un día y los 6 usted deshonre su nombre? Yo no creo. De hecho es incongruente con la palabra de Dios. Dios te quiere totalmente. Por eso el apóstol Pablo dice: hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, es vuestro culto de cada día, no de un día, sino de 7 días. ¿Quisieras que Dios te bendiga, medio te bendiga? ¿Quisieras que Dios te medio cuide? ¿Quisieras que medio te provea? ¿Quisieras que medio te sane? ¿Quisieras que medio haga por ti? No, porque Dios se da todo. No medio murió en la cruz, no medio derramó su sangre, no medio hizo una obra, sino que hizo una obra completa y murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios y para dejar este mundo. No sois del mundo, sois de Dios, del reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que comportarnos como los del reino de Dios. Verso 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no descubras la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Otra de las características que tenía la ciudad de la Odisea es que eran muy avanzados en la medicina. Sobre todo tenían mucho colirio. Ahora, el Señor no vende oro refinado por fuego. Tampoco vende vestiduras blancas. Pareciera que el Señor aquí es un comerciante, porque dice: te aconsejo que de mí compres. ¿A qué se refiere? Que de mí obtengas, que de mí tengas. Es decir, que te conviertas a mí, para que de alguna manera puedas obtener la sanidad, no de tu cuerpo, sino de tu alma. Verso 19, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí, a pesar de que las palabras son muy duras para esta iglesia, lo hace por amor. ¿Sabe? Dice: reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cómo? Si me amas, ¿por qué me castigas? Si me amas, ¿por qué me reprendes? Eso es a veces lo que los hijos no entendemos cuando somos reprendidos. Decimos: ay, mi mamá no me quiere, ay, mi papá no me quiere, porque si me quisiera no me castigaría, si me quisiera si me quisiera, porque pensamos que el amor es solo. Muy bien, entonces, es muy importante que entendamos que Dios nos ama, y por eso nos reprende, y por eso nos castiga,
Y por eso hay circunstancias en nuestra vida, por eso hay enfermedad, por eso hay circunstancias que de alguna manera afectan nuestra economía, por eso hay circunstancias donde Dios llama nuestra atención. ¿Para qué? Para que dejemos aquellas cosas que no le honran, que no le glorifican. ¿Sabe que cuando nos enfermamos, sabe que cuando tenemos una circunstancia, decimos, Señor, ¿por qué lo permitiste? Y el Señor ahí nos muestra, por esto. Porque hiciste esto, porque no me honraste en esta parte, porque no estás haciendo bien, porque tu carácter tiene que cambiar, por esto, por aquello, porque Él quiere que seamos mejores personas. Por eso permite toda esta circunstancia. Verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabe? Él allí está, tocando la puerta. Dios, Cristo es un caballero. Él no va a entrar a tu corazón si tú no lo dejas entrar. Y toca la puerta. Y en las circunstancias, Él toca la puerta. Solo tú tienes que abrir la puerta. Y entonces Él entrará y permanecerá contigo. De alguna forma, tiene que ver con el arrepentimiento y con la decisión de que Cristo entre al corazón. Verso 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono, en su trono. El que tiene oído, oiga lo que dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, oiga. Es decir, que si de alguna manera Dios habla a mi corazón en alguna circunstancia de las que hemos visto, si soy una iglesia, si soy una persona que de alguna manera no soy íntegro con Dios, Dios quiere que me ponga a cuenta con Él. Arrepiéntete. La palabra clave es arrepiéntete. ¿Sabe? El Señor advierte antes de castigar. Él quiere arrepentimiento. Él quiere que nos acerquemos a Él y no que permanezcamos en nuestro pecado, porque la paga del pecado finalmente es la muerte, la separación. Y Él no quiere la muerte de sus santos. Él quiere que permanezcamos en Él como Él en nosotros. Él quiere que sirvamos a Él y nos sirvamos al mundo, que de alguna manera seamos de Él y no que seamos tibios, porque al final los tibios serán vomitados. Y aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿soy verdadero cristiano? ¿O soy cristiano mundano? ¿O soy mundano? Ojalá y todos digamos, soy cristiano verdadero. Amén. Vamos a orar para terminar. Les invito a ponernos en pie. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos das tu palabra, porque nos exhortas, nos redarguyes, nos enseñas, porque quieres que seamos mejores personas delante de ti. Señor, ayúdanos a tomar una decisión correcta. Tú estás a la puerta y llamas, y si alguno abre la puerta de su corazón, tú entrarás en él. Te pedimos, Señor, que si alguno tiene duda de su salvación, que si alguno nunca ha recibido a Cristo, pueda abrirte la puerta de su corazón y pueda ser salvo. Si alguno vive en tibieza, que se arrepienta. Si alguno vive en pecado, Señor, que se arrepienta. Señor, habla a nuestro corazón, indícanos en el camino en el cual quieres que andemos. Señor, guíanos a ser verdaderos cristianos para la gloria y la honra tuya. Y en el nombre de Jesucristo,